Entonces, esto está relacionado quizás con grandes contrastes lumínicos en algunas obras pegados con lo tenebrista, ¿no? A esto de una figura el contorno y la figura se ve por luz y la parte de sombra de la figura prácticamente se pega con el fondo y con la oscuridad, ¿no? Porque bueno, también si hoy por hoy tengo que mirar obra clásica en particular, sí, y nombrar a un artista que me da vueltas, toda la vida me da vueltas en mi cabeza, por ejemplo Caravaggio, ¿no? Claro. Esta idea de la imagen de luz casi no natural, ¿no? Que pega sobre un objeto, genera marcos de penumbra y lo que termina perdiéndose en el fondo, y en realidad lo leo por luz específicamente, ¿no? Y Guayasamín por una concepción contemporánea de ese tenebrismo, ¿no? A nivel plástico. Sí. Eso me marcó. ¿Y hay algún tipo, o sea, ha habido él y tú, tuvieron, porque hay las líneas son muy geométricas y que hay un elemento cubista, algo así en el trabajo? Es el arrastre de la etapa anterior del trabajo. Y ahí que está muy relacionado con la forma de comunicación sintética, con una estructura cubista, multivisional, ¿no? Que ve a los objetos desde varios puntos de vista, donde se requiere de cierta estructura geométrica para poder entender el objeto, sí, desde varios puntos de vista a la vez. Claro. Entonces, creo que todo este tema de las líneas, todo este tema de ciertas estructuras con torsión, de cambios de escala en ciertas partes del objeto, están relacionados con la etapa anterior de pintura. Es esto que queda, claro, cuando uno decide cambiar constantes, ¿no? Y por un no gusto, y decide empezar a cambiarlas, sí, y decide, entonces siempre hay elementos que quedan y que gustan y que persisten naturalmente y que tienen que ver con etapas anteriores de trabajo, anteriores al 90 y pico, ¿no? Están relacionados con la etapa anterior de pintura. Es esto que queda, claro, cuando uno decide cambiar constantes, ¿no? Y por un no gusto, y decide empezar a cambiarlas, sí, y decide, entonces siempre hay elementos que quedan y que gustan y que persisten naturalmente y que tienen que ver con etapas anteriores de trabajo, anteriores al 90 y pico, ¿no? Déjame ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, Claudio, el propósito de esta entrevista es hablar de la pintura esta que tú has hecho para el proyecto mío que tiene que ver con la interpretación pictórica de Borges, y para hablar sobre la pintura, y además para hablar un poco después, quiero empezar con la pintura misma, entonces después sobre tu arte, cómo lo describirías tú, sobre tu pasado y demás. Perfecto. De tu carrera. Así que vamos a empezar con la pintura misma. Esta pintura es sobre un cuento de Borges que se llama El Inmortal, se titula El Inmortal. Y entonces, es impresionante Bueno, dime, ¿qué pensaste? ¿Tú has hecho un inmortal aquí? Sí. Antes de pintar igualmente yo saco mucha imagen y vuelco mucha imagen del dibujo, muchísimo. Y yo creo que esta obra en particular llevó una cantidad de bocetos grandes, 10, 15 búsquedas de imagen sobre el papel. Y con posterioridad a eso voy encontrando elementos que me permiten encontrar al personaje, en este caso, transitar por una atmósfera muy particular que tiene el cuento, y
de que se pudiera generar esta persistencia de datos culturales en la memoria, ¿no? Que está muy relacionado con el inmortal. Entonces, bueno, de ahí la aparición de letras, de palabras, de los órdenes clásicos, una cantidad de elementos que hacen y que persisten y perviven en la memoria. Y bueno, de ahí en más empecé a encontrar en cada uno de los dibujos elementos que me permitieron generar un cierre que es esta obra en particular, ¿no? El cuento es maravilloso. Sí, claro, es increíble. El cuento es maravilloso, ¿no? Lo que me costó mucho la secuencia sobre qué pintar, porque uno es llevado por ese recorrido hasta la ciudad de los inmortales. Se ven imágenes de manera constante en la ciudad de los inmortales. Lo que yo quise de alguna manera es encontrar un momento, el momento determinado en que hay un punto que tiene contacto con la realidad y es la posibilidad de comunicación en el tiempo y en el espacio, que es ese momento individual de la lluvia, cuando los trogloditas salen de las cavernas, dejan que la lluvia caiga sobre ellos, y este personaje en particular habla por primera vez y dice una palabra. Y esa palabra es la que permite cerrar esta idea de la persistencia de la memoria, la universalidad, el tiempo, esa inmortalidad tan particular y tan precisa al mismo tiempo que manifiesta Borges, ¿no es cierto? Esto que tiene que ver con la característica de ese inmortal. Y esa palabra, Argos, y ese punto, ese momento en particular, genera esa comunicación y después rememoré que ese punto, en particular de ese cuento, muchas veces anteriormente en la vida me hizo llorar. Ese punto especial. Por lo cual decidí tratar de volcar ese momento específico, donde se puede lograr la comunicación entre el troglodita y el personaje protagonista. O sea, lo que has hecho tú es enfocarte en la comunicación como lo más importante para ti del cuento. Exacto. La comunicación, porque en realidad permite en ese momento detonar, abrir esta forma de entender, el entendimiento, y en ese momento crucial, bajo la lluvia, entendemos el sentido que quiso darle Borges a esa idea de inmortalidad. O sea, en teoría estábamos hablando con un ser inmortal, obviamente. Y me llevó mucho el punto, el centro de interés fue el momento que existió esa comunicación. Y la inmortalidad viene a ver porque a través de esa comunicación se puede conservar y transmitir todo lo que el señor inmortal, el troglodita, tenía como medio dormido, pero allí. Sí, además despertar esta idea tan particular de universalidad, ¿no?, que se genera en ese momento particular. Eso es muy interesante porque en la obra obviamente uno piensa que está el protagonista de la obra y aquí el protagonista no aparece. No, creo que el protagonista está relacionado con el quiebre que puso en la obra con los fondos, ¿no? Eso despierta
el pensar se suscita esta idea del conocimiento universal, Sí. ¿no? Donde inmerso en ese contexto probablemente Shakespeare, Cervantes, Sí. grandes descubridores en la historia del mundo, en la historia del hombre. Entonces esos rasgos, no como protagonista tangible, están en el conocimiento, Sí. y en la historia del conocimiento. De ahí que ese fondo se recorte a partir de esa figura y empiecen a aparecer signos muy particulares que están relacionados con el conocimiento del hombre a lo largo del tiempo. Y ahí vienen las palabras que tienes Ahí aquí. vienen las palabras. Todas estas, que voy a hacer una lista porque no las veo bien en la imagen que tengo, ¿no? Pero aquí están muy bien. Y la imagen misma del inmortal, ¿no? Está toda media rota, ajada, en cierto sentido. Y eso es por el tiempo, porque... Eso por la eternidad. Por la eternidad de que estamos hablando. Por Sí, la eternidad sí. de que estamos hablando. Digamos, más allá había como sensaciones y situaciones encontradas con el personaje pintado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo quería pintar en un momento puntual, Sí, que era cuando se deja estar bajo la lluvia. sí. Por lo cual quería otorgarle la carga infinita del tiempo, pero al mismo tiempo en ese momento un despertar. Un despertar por medio de la comunicación, con la comunicación con el protagonista, ¿no? Entonces eran valores que me costó volcar. Uno relacionado con lo eterno, Sí. con el tiempo infinito, y otro con un despertar momentáneo, ¿no? Con un signo en ese momento puntual que causa un elemento natural que es la lluvia y que es detonado por una palabra, que es la palabra Argos.